Agenda Diaria. Hablabas de libros y el hecho de la lectura pues nos abre las puertas, nos ayuda a viajar sin necesidad de comprar el tiquete, también a conocer nuevos pensamientos, nuevas filosofías y nuevos mundos. Pero también hablamos de la importancia de que cuando somos pequeños se nos implante acerca de no solo la lectura, sino también la comprensión lectora y la escritura, que es tan importante para la vida. Y en eso influyen muchísimo no solamente nuestros padres, sino nuestros maestros. Y cuando me refiero a maestros, no es el que enseña, sino el que deja huella en el corazón. Y hoy recibimos a Jorge Úsuga, docente, quien nos acompaña hoy para hablar precisamente de la lectoescritura desde casa. Y le digo este tema de maestro y de todo, porque me estabas contando un poquito como los temas en los que has participado, y para mí esa es la función realmente de un docente. Creo que cuando pasen por las manos tuyas todos esos pequeñitos a los que se les está enseñando justamente ese proceso, es que se queden no solamente con yo aprendí a leer, sino yo disfruto de leer y yo entiendo lo que leo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y estoy muy abierto pues como para poder compartir con todos ustedes lo que implica el proceso de la lectoescritura. Bueno, Jorge, los primeros años de vida, digamos, de formación en este tema de la lectoescritura es tan fundamental en nuestros chiquitos, pero creo que también va un poco en casa. Digamos que en casa hay que empezar a fomentar el tema de la lectura, pero como el tema de pronunciar es tan importante a la hora de escribir. Pues lo decía, precisamente en estos días hablaba, creo que fue ayer, estaba hablando con una amiga y me decía, no, es que mi hija no pronuncia la R. Entonces, cuando va a escribir el 3, escribe TES. Pero, por ejemplo, Tomás no pronunciaba bien la R, está en proceso, está en fonoaudióloga, sin embargo, sí aprendió a reconocer el 3 y a escribirlo. O sea, eso depende del cerebro de cada niño, ¿cierto? Es más como la posibilidad que se tiene, o más bien tener en cuenta que los niños, cada uno en su individualidad, presenta algunas necesidades que en el transcurso de los años se va identificando y se requiere muchas veces de un acompañamiento profesional específico para poder ayudarle a ir mejorando esa dificultad o esa necesidad que es específica. De los 1 a los 7 años dicen que nuestro cerebro está completamente permeable, que toda la información que llegue se queda y que de esta forma pues es como más podemos asimilar y de manera más pronta. Pero realmente, ¿cuál es el momento indicado para comenzar con un proceso de lectoescritura? El proceso de la lectoescritura, desde mi experiencia ya en un largo tiempo que llevo de ser docente, 20 años, que es la posibilidad que he tenido de estar en mis manos con muchos de los niños que he tenido en formación, para mí fue algo fundamental el proceso que tuve luego de ser docente. Pero cuando me caso, yo ya viene un primer hijo y ese cambio del proceso fue muy diferente. Es muy distinto ser papá por más que tenga la formación. Y luego entonces ocurrió que uno cuando está en la universidad aprende una serie de teorías que le permiten a uno pensar que en el desarrollo del proceso con los niños en la escuela, pues es de una manera. Pero que cuando uno ya siente esa cercanía tan especial como lo es los hijos, entonces uno empieza a aplicar tal vez esa misma teoría, pero de una forma distinta. Entonces fue como dos mundos distintos. Y el hijo nació y luego de los 7, 8 meses empezó el proceso de la lectoescritura para él. Y la gente dirá, 7, 8 meses... Y entonces siempre están como en esa dinámica de creer que solo leer y escribir es cuando se le escucha a la persona propiamente leer de una manera convencional. Pero resulta que hay que hacer una sensibilización que permita paso a paso y con el tiempo, en la medida en que vamos compartiendo y disfrutando con ellos, en ese aprendizaje que se puede hacer desde tan temprana edad. Él en este momento ya tiene pues 13 años, él ya está en un grado octavo, pero cuando empezamos el proceso de ese acompañamiento, gloria a Dios tuve la oportunidad de estar con él los 3 primeros años, que son tan importantes como decía, que son donde más se absorbe la información por parte de los niños. Él a los 4 años ya sabía leer de una forma convencional, pero había que ir haciendo unos paso a pasos en la casa de manera que pudiera
ir reconociendo unas cosas como lo sabemos de manera sencilla, que siempre a los niños, a nuestros hijos les estamos enseñando. Este es el color, esta es tu mano, esta es tu cabecita, ¿dónde están los ojos? ¿Dónde están claro, los dedos del niño? ¿Qué esta pierna tan bonita? Y vamos haciendo un juego con ellos donde esa cercanía de los papás con los hijos a veces la hacemos a un lado, olvidando que hay muchas cosas importantes en esto del aprendizaje, como en el caso de la lectoescritura, que se puede implementar desde la casa de una forma muy sencilla, muy eficaz y sin ningún contratiempo que permita pensar que es algo complicado. Jorge, yo siempre he pensado que como papás a veces queremos acelerar los procesos de los niños. O sea, muchos quisieran tener en la casa un niño genio, por ejemplo. Sí. Entonces, a través de eso terminamos llenando a nuestros hijos de tanta información que lo que hacemos es que los saturamos y en el momento que realmente tienen que vivir esa etapa, pues ya están cansados y no lo disfrutan. Siempre he pensado que también el ejemplo es el que educa y si en casa nunca se lee un libro, entonces creo que también sería uno decir, pero es porque el niño no lee. Y uno dice, venga, pero usted lo ha visto coger un libro, en su casa hay libros, usted disfruta de la lectura, pero sin embargo siento que en este proceso de ser padres podemos reinventarnos y podemos cambiar, digamos, los estereotipos que tengamos o lo que hagamos en casa. Qué rico que estés hoy con nosotros porque me encantaría, chévere, que le entreguemos ejercicios a quienes hoy nos están viendo. Sí. De qué manera tan sencilla, práctica, pero además didáctica. Hemos aquí hablado mucho y le hemos dado como un poquito de palo a la educación en Colombia, porque creo que va poco a poco avanzando, pero poco, muy poco. Entonces, ¿cómo hacer ejercicios en casa para mejorar ese tema de la lectoescritura? Lectoescritura. De la pronunciación hablamos después. Hay algo muy importante y es tener en cuenta que esos primeros años hay una parte que se llama en psicología la poda neuronal. Ajá. Y la poda neuronal es tan sencillo como pensar que esos primeros 3 años, en la etapa de los 3 a los 4 años, existe un momento en el que eso que de pronto se pudo haber hecho en los primeros años de no haberse desarrollado, entonces ocurre que no se va a poder seguir haciendo cosas con esta personita, sino que se dejan de aprender bastantes cosas. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo. Existen, tradicionalmente nosotros fuimos educados creyendo que la M era de mamá, nos hacían creer que la T era de tetero, que la I era de iglesia. Y nos enseñaron a amasar la I, nos enseñaron a escribir la A y una serie de planas que no tenían ningún sentido y que no cobraban ninguna importancia para las personas. Y luego entonces pasaba el momento en que tenía que abordar algún proceso especial y luego entonces ya se volvía una tortura. Pero es que en realidad la M no es de mamá. La M es una simple consonante que, entre otras cosas, no cobra sentido ella sola, porque nosotros no nos comunicamos con letras, nosotros no nos comunicamos por sílaba, nosotros nos comunicamos es por medio de palabras, y las palabras tienen sentido, y se ha escuchado decir que las palabras tienen poder. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lo que hacemos es buscar que los niños, mediante una apropiación de algo que cobre un sentido para ellos, empezamos a pensar en nuestro propio cuerpo. Y cómo, por ejemplo, entonces se pueden clasificar unas palabras que son propias y que cobran un sentido, como decir escribir cabeza, como decir escribir ojos, como decir escribir nariz, como decir escribir sonrisa, bueno, cualquier tipo de palabra. Y eso ya denota una importancia pues de mucha más significación para la persona, no solo quien la está queriendo enseñar, sino para quien la está recibiendo. Entonces, un niño pequeño, si yo hago una mirada de una de estas palabras, por ejemplo, aquí yo no le voy a leer una letra, yo le voy a leer una palabra, pero es que esta palabra significa mucho para él porque puede ser una de sus frutas preferidas. Entonces yo me puedo valer en mi hogar, con mi hijo, con mis sobrinos, con los niños más pequeños, de esas cosas que están a mi alrededor. Y que más disfruta, o sea, que le llamen la atención. Exacto, entonces yo podría hacer un ejercicio muy sencillo y eso era lo que hacía con el hijo y que ahorita implemento en el colegio donde estoy y por ejemplo ahorita solo llevamos 24 días de estar en clase escolar. Mes y medio, pero físicamente de encontrarnos en el aula de clases. Son 24 días. Y en esos 24 días, niños de grado primero, en este momento están recibiendo dictados,
están recibiendo de escribir cualquier tipo de palabra, inclusive con combinación, porque aquí hay una combinación. Claro, que no es tan común y que son de las que uno que es aprende complicado, después, o sea, la F con la R, o sea, no es de las primeras. Sí, pero digamos, entonces cosas que cuando uno era empezamos. chiquito uno hacía para poder aprender. Claro. Esto es relación directa con la Con palabra, la realidad y con la realidad, porque Ajá. es la realidad de saber que entonces, por ejemplo, la decoración del aula de clases no es solamente pensar que yo quiero, que hay una necesidad de hacer una decoración de una cartelera y de decir que hacer una bienvenida, no. Nosotros en el aula de clases hacemos una decoración pensada en unos rincones de interés, por ejemplo, los colores, Las por ejemplo, frutas. las frutas, por Ajá. ejemplo, los nombres de los animales, De los y cómo amiguitos entonces también. de los mismos compañeros, de los países, de los equipos de fútbol, de cualquier categoría en la que yo me quiera involucrar o sentir que el niño por su condición, por lo que más le gusta, entonces yo me muevo en ese mundo y sobre su necesidad es que yo trabajo. Y en este momento ellos están recibiendo dictados, saben escribir y saben leer. Jorge, y tenemos 24 días. Me encanta porque esto contradice un poco lo que decíamos y hemos criticado en algunos casos, y es el hecho de que en nuestro país no haya avances frente a la educación. Hay que corregir realmente si hay personas que tienen avances frente a la educación y que están haciendo que nuestro cerebro, el cerebro de nuestros pequeñitos, que además es completamente moldeable, es como plastilina, no se vaya achicando, sino que por el contrario se vaya abriendo y se vaya ejercitando desde edades más tempranas. Jorge, ¿cómo te puedo encontrar en redes? ¿Cómo puedo saber más del trabajo que estás haciendo? Sé que has estado en el Ministerio de Educación, sé que has estado exponiendo precisamente este tema. Eres en este momento profesor de un colegio en Sabaneta, en la vereda de María Auxiliadora, Sí, señora, ¿cierto? sí. Vea que me lo escuché todo bien. ¿Cómo te encuentro en redes? Agradeciéndote mucho la presencia en el programa. Muchas gracias. Pues realmente no es algo en lo que me muevo pues hace mucho, pero, Pero lo voy a abrir. básicamente tengo un correo y Sí. tengo ¿Cuál es tu correo? Mi correo es juzgaos con S, JUSGAOS, @hotmail.com y mi número celular que servirá pues de alguna manera como Claro para que poder sí. de pronto en algún momento asesorar o prestar algún servicio. ¿Cuál es? 316-361-7385. Me encanta, lo voy a anotar porque justamente en el cumpleaños de Tomás, una mamá del colegio, a quien aprovecho y saludo, pues me manifestaba que estaba muy preocupada porque nuestros niños ya están en primero, ya escriben todos los días y su hijo está revelado. Lee todo, pero no quiere escribir. Ajá. No es capaz todavía como de No lo hacer eso. disfruta. Y le dieron No lo disfruta. 2 meses en el colegio, 2 meses o si no lo pasan de grado. Entonces hay veces hay que entender cuáles son los motivos que llevan a que nuestros niños tengan este tipo de procesos. Gracias de verdad por acompañarnos, qué bueno que estuviste en la tarde de hoy.